¿Qué os voy a explicar? Os voy a explicar una cosa que quizás es un poco es diferente del resto de presentaciones de este congreso, que yo creo que precisamente es lo bueno del congreso, que tenemos enfoques más jurídicos, enfoques más empresariales, y el mío va a ser estrictamente académico y además desde el punto de vista de lo no jurídico. Cuando le di a Fran el título de mi ponencia, claramente me equivoqué y dije en la literatura de gestión, ¿vale? Y fue un craso error y lo he subsanado ya poniendo aquí que la literatura que voy a revisar es la no jurídica. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo aquí, la desconexión digital en el trabajo es un fenómeno absolutamente multidisciplinar, multifacético. Tiene ramificaciones de tipo súper diverso. Incluso aquí podríamos hablar de aspectos sociológicos, aspectos hasta urbanísticos, de qué pasa cuando la gente puede o no puede desconectar, está en otro sitio, desde dónde conecta o desconecta del trabajo. Podríamos hablar de muchísimas facetas y, por tanto, la limitación a la literatura de gestión era muy cerrada. Entonces, lo que sí que hemos hecho, mi coautora Alba Manresa y yo, es intentar entender qué ha escrito la literatura académica sobre desconexión digital, obviando el ámbito jurídico, porque primera, porque no somos juristas, y segunda, porque lo jurídico sí que está bastante desarrollado. Si algo tenéis los juristas es que enseguida os ponéis a escribir sobre cualquier novedad, cualquier nuevo concepto, y lo vemos desde este ámbito, del otro y tal. Entonces, digamos que esa sería otra revisión, y de hecho la estáis haciendo vosotros. Y entonces lo que intentamos es ver qué se ha escrito sobre desconexión digital fuera del ámbito jurídico para intentar entender conceptos y para intentar entender teorías, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Conocer el estado del arte. ¿Por qué? Porque la gente que investigue sobre este tema tenga un terreno sobre el que pisar y por lo menos saber por dónde andan los tiros. Ver cuáles son las temáticas principales sobre las que se ha investigado. Y, por supuesto, a continuación destacar pues, cuáles son los gaps o qué direcciones posibles podría tomar la investigación en este campo, ¿vale? Y de paso, pues explicaros, yo creo que es una metodología interesante para los que podéis querer entrar en un ámbito temático relativamente nuevo, como es la desconexión digital o cualquier otro, que son las revisiones sistemáticas de la literatura académica. Entonces, lo que hicimos nosotras fue hacer una revisión en dos etapas. La primera es seleccionar, como veis aquí, seleccionar las referencias, es decir, qué artículos de la literatura no jurídica vamos a incorporar en esta revisión, y todo eso es un proceso bastante costoso. Y luego, dos etapas de análisis. La primera es un análisis bibliométrico, que es muy cuantitativo. Digamos que coge los artículos, sus referencias, sus palabras clave, los metes en un software y te va dando pues, cuáles son los grupos de artículos más relacionados entre ellos. Y luego hicimos un análisis más de toda la vida, que podemos llamarlo análisis de contenido, que es entrar a leer el detalle y ver cuáles son los temas tratados, ¿vale? Cuáles son los enfoques, etcétera, etcétera. Y de este modo, pues llegar a una visión más completa. Entonces, dejarme que entre, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en la metodología, porque cualquier resultado depende de la calidad de los métodos que utilizamos. Lo que hicimos fue utilizar una única base de datos, que es la de referencia, en muchos ámbitos, incluyendo el management, incluso también la psicología, etcétera, que es la Web of Science. Y entonces, una vez decimos, vale, venga, vamos a utilizar Web of Science, ¿cómo vamos a seleccionar los artículos? Bueno, lo que hay que hacer es hacer una búsqueda por palabras clave, y aquí está la madre del cordero, ¿no? ¿Qué palabras clave vamos a utilizar y cómo las vamos a vincular entre ellas? Viendo un poco, leyendo artículos, vimos que estas palabras podrían encajar. Fijaros que lo que estamos haciendo es vincular 1000 expresiones de desconexión, switch off, turn off, detachment, lo que sea, ¿vale? Junto con trabajo y empleo, ¿vale? Para asegurarnos siempre que cualquier artículo que saliera fuera sobre desconexión en el trabajo, no desconexión, por ejemplo, del digital detox en tu vida personal, o no mires el móvil cuando estás con tus hijos. Esto no nos interesaba solamente el ámbito laboral. Entonces podéis ver que salieron 940 resultados de esta primera búsqueda, sobre todo acumulados en dos términos, turning off y switching off, que resultaron un desastre.
¿vale? Las referencias con estas dos palabras eran de otros ámbitos más estrictamente tecnológicos, incluso química, ¿de acuerdo? O sea, como no queríamos limitar que fueran solo revistas de gestión o revistas de ciertos ámbitos, mantuvimos la búsqueda en revistas de cualquier ámbito y se nos colaron cientos y cientos de artículos de temáticas que no tenían nada que ver con la desconexión en el trabajo. Porque en la palabra trabajo también existen muchos ámbitos que no son estrictamente el laboral, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una depuración. La primera depuración fue eliminar, esta fue más automática, capítulos de libro que no nos interesaban, actas de congresos, nos limitamos a artículos de revistas revisadas por pares por considerarlo como una garantía de calidad de esos artículos, ¿no? Y de ahí, pues, aparte los artículos repetidos también, entonces esa eliminación automática nos dejó 640 artículos, esos los miramos a mano por título y por resumen, y de ahí se fueron muchos de estos cientos que os digo que habían sido mal seleccionados, se fueron 576. Y ahí nos quedamos, fijaros, ya solo con 64, ¿vale? Estos ya entramos con mucho detalle y fuimos excluyendo los artículos que realmente o no trataban del trabajo, por mucho que incluyeran el término work, o hablaban de desvinculación del trabajo pero no digital, ¿vale? Y aunque tengo que decir que fuimos relativamente laxas, porque existen muchos artículos que hablan de desvinculación del trabajo psicológica, por ahí meten la cuña de la tecnología, pero realmente no lo están trabajando con una visión de qué pasa con la tecnología, ¿vale? Pero bueno, a pesar de todo, si hubiéramos sido súper estrictas, nos quedábamos con 5 artículos y mantuvimos una cierta laxitud en este último criterio, nos quedamos con 19 artículos, al que añadimos uno que justo había salido en ese momento, en el año 23, y nos hemos quedado con 20 artículos. Son muy pocos. Nos consta que hay muchísimos más, ¿vale? Pero ahora os explicaré un poquito de dónde viene el problema. El problema viene por la terminología, ¿vale? Luego os lo explico en el ámbito temático. De estos, entramos ya en el análisis bibliométrico. Cogimos estas 20 referencias y empezamos, ¿no?, a masajear los datos. Primero vemos que, aunque hay algunos dientes más bajos, la tendencia es creciente, es un tema que genera interés, ¿vale? Y está claro que es un interés creciente. Vemos que además podemos ver que es un tema novedoso porque la mayor parte, no todos, de hecho todos los autores solo tenían un artículo. De estos 20 no había un autor que tuviera 2 artículos en estos 20, ¿vale? Esto normalmente es una señal de novedad de un tema, que la gente no le ha dado tiempo de escribir múltiples artículos sobre el mismo tema. Y fijaros en las revistas, las principales revistas que tenían 3 artículos cada una sobre este tema. La primera fue Convergence, que es, fijaros que es de investigación into new media technologies, es de medios, es una revista de comunicación. La segunda es de Environmental Research y Public Health, es decir, medio ambiente y salud pública. Y la última es de psicología ocupacional. ¿Qué quiere decir? Multidisciplinariedad a tope. ¿Vale? Nos alegra mucho no haber restringido el ámbito de conocimiento, aunque tuviéramos que chupar a mano a esos cientos de referencias no adecuadas. ¿Por qué? Porque nos ha permitido ver que es un tema que se está enfocando desde muchos puntos de vista. Y esto lo vemos aquí también en este análisis de la temática de las revistas. Web of Science clasifica las revistas por temáticas y vemos que destacan las publicaciones de comunicación, pero mucho también en empresa, gestión y en psicología aplicada. Pero fijaros que hay artículos de ámbitos muy, muy variados, ¿vale? Por tanto, es cierto que la desconexión merece un tratamiento interdisciplinar, más allá del obviamente jurídico que estamos aquí. Yo creo que vale la pena juntar gente que sepa de distintos enfoques para que entre todos podamos analizar mejor el tema, ¿vale? Y ahora que ya entramos en el análisis duro bibliométrico, que fijaros que me salen unos mapitas súper bonitos. Esta es la concurrencia de palabras clave. Vosotros sabéis que en todos los artículos te piden, ¿no?, abajo unas palabras clave de qué va, las keywords, de qué va este artículo. Entonces, las palabras clave que están más juntas es porque hay más artículos que las citan juntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Human sale mucho, por eso está muy grande, y está muy cerca de Working Conditions porque hay muchos artículos que las ponen juntas. ¿De acuerdo? Entonces, para interpretar mejor esto, un poco a ojo, podemos ver que hay varios clústeres. Hay un clúster, el pequeñito rojo y verde,
que habla de ansiedad, liderazgo, depresión, riesgos para la salud, que es un poco la parte negativa, los riesgos psicosociales, sobre todo asociados a la falta de desconexión, que está cerca de un núcleo rosa que es sobre el COVID, es lógico, pandemia, COVID, falta de desconexión y impactos negativos, pero en general este clúster de la izquierda, más amplio, podríamos pensar que es un enfoque psicosocial de los impactos y los condicionantes de la desconexión digital, ¿vale? Y en cambio, por el otro lado, es donde entra la tecnología, Digital Disconnection, Digital Detox, el laboro agile, que como sabéis en Italia viene a ser el trabajo ágil, que es el teletrabajo bien entendido, o sea, hay media resistance, hay los términos más digitales. Y fijaros que están vinculadas, ambos grupos de la literatura están muy separadas y se vinculan por palabras muy genéricas como work y working time, obviamente, porque todos se refieren al trabajo. Es decir, que en realidad son cuerpos de la literatura no conectados, ¿vale? Más que por la palabra work, porque todos hablan del ámbito laboral. Y ahí ya tenemos un resultado interesante. Vamos a intentar conectar mejor los dos lados, ¿no? Que realmente las investigaciones que hablen de todo lo de la izquierda tengan en cuenta el factor tecnológico para que, digamos, se vayan acercando más estos dos grupos extremos. Otro análisis, el análisis de situaciones es muy parecido, lo que hace es juntar las referencias. Sabéis que al final de cualquier artículo tenemos la lista de referencias bibliográficas que hemos utilizado, entonces lo que hacen es los autores que se citan juntos aparecen juntos, ¿vale? En este esquema. Y también tenemos dos grupos y se solapan mucho con los grupos que hemos visto antes. Por ponerles nombres a estos autores que no tenéis por qué conocer, veríamos que en la parte de la izquierda hay temas como la recuperación del trabajo, la desvinculación psicológica del trabajo, la intensificación del trabajo, es decir, estos aspectos más relacionados al qué y al cómo de la desconexión digital. Luego el grupo verde son todos los autores de uno de los modelos, luego os lo voy a explicar ese modelo, el modelo de recursos y demandas laborales, que es un modelo del estrés en el trabajo, que ayuda mucho a explicar cosas que pasan con la desconexión o la falta de ella. Y luego, en cuanto nos vamos para la derecha, tenemos unas autoras, porque todos son mujeres, que han estado tratando el tema tecnológico explícitamente, ¿vale? En concreto, Mazmanian y Whiteman hablan mucho de las tecnologías de la comunicación y la conectividad permanente, del impacto de la tecnología sobre las interrupciones. Y luego tenemos en el extremo una experta que de hecho ha sido la gran lanzadora del término digital detox. Exacto, desintoxicación digital. Claro, pues lo mismo de antes. Tenemos que la parte tecnológica no está integrada con la parte de estos enfoques teóricos y estos conceptos que nos ayudan a entender la desconexión digital, ¿vale? Por tanto, posibilidades de avance en el trabajo. Hasta aquí los resultados del análisis bibliográfico. Entonces, ya estamos intuyendo por dónde van los tiros de esta literatura, entramos a leer los artículos en detalle y decidimos agrupar los temas principales en 4 bloques. Por un lado, ver qué conceptos estaban manejando, qué enfoques teóricos utilizaban. Luego, ver de qué tipo de antecedentes, es decir, causas o cosas que afectan a la desconexión digital, qué consecuencias se manejan de la desconexión digital y qué posibles estrategias se están trabajando sobre cómo abordar los problemas de desconexión. En cuanto a los conceptos y enfoques teóricos, hemos visto, y este ha sido el gran problema, digamos, de partida de este análisis, esta búsqueda de literatura, que es que hay 1000 palabras asociadas a desconexión digital que no son desconexión digital, ¿vale? Hay gente que lo llama, os dejo los términos en inglés porque creo que si alguna vez queréis trabajar sobre el tema, así los tenéis, ¿vale? Os resultará más fácil encontrar la literatura. Algunos hablan del uso de tecnologías de la comunicación relacionadas con el trabajo, fuera del horario de trabajo, y usan estas expresiones así de largas, ¿vale? Y así le llaman. Obviamente, este uso de las tecnologías fuera del horario de trabajo es falta de desconexión digital. Hay otros que hablan de la petición de trabajo fuera de las horas tradicionales y lo relacionan con el uso de tecnologías. Hay quien habla de digital detox, como ya hemos hablado. Hay un concepto muy, muy interesante que es el disconnective work, que viene a ser el trabajo desconectado, es decir, el trabajo que
ya yo trabajo esforzándome por estar desconectada, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendo que es un trabajo en que estaré más concentrada, más tranquila y, por lo tanto, pues podré producir mejor, ¿vale? Entonces, hay expresiones, los avances de la productividad, a lo mejor escucháis hablar de deep work, os suena este término, pues va relacionado con todo esto, el trabajo profundo que me permite, ¿no? Y para eso necesito desconectarme. Entonces, son 1000 términos que van apareciendo. Otro término muy potente es el workplace telepressure, las presiones a distancia en el trabajo, que viene a ser, como por supuesto, la definición estricta de estos autores, preocupación y urgencia para responder mensajes vía TIC por razones de trabajo. ¿Qué refleja? Pues refleja que hemos internalizado esas normas que tiene mi entorno de trabajo sobre expectativas de respuesta, ¿no? Si yo creo que esperan mi respuesta rápida, yo misma me pongo una telepressure a mí misma para responder inmediatamente. Y además, y hay más términos, estos son como los principales. Entonces, fijaros que si queremos entender el fenómeno de la desconexión digital, tenemos que manejar bien estos términos y mi recomendación, y será una de las conclusiones, tenemos que poner un poquito de orden y decidir qué significa qué términos vienen a significar lo mismo, a qué vamos a llamar desconexión digital, y un poco agrupar para que todos hablemos, al menos utilicemos un vocabulario común para que podamos encontrarnos en algún sitio. Al final, la literatura académica es un discurso abierto al mundo y nos encontramos en los artículos. Y para encontrarnos en esos artículos tenemos que llamar a las cosas por nombres por lo menos parecidos. Ahí ya vemos un problema clave de esta literatura, que es normal, porque es literatura multidisciplinar. No puede ser de otra forma, pero hay que irlo trabajando. Exacto. Es novedoso, es normal que nos encontremos con esto. Entonces, vamos a las teorías. La primera que os he mencionado antes es el modelo de demandas y recursos laborales, en inglés Job Demands Resources, que se utiliza mucho en el estudio del estrés en el trabajo. Se ha ido ampliando al estudio de otros temas, y lo que viene a decir es que en cualquier contexto laboral una persona trabajadora se encuentra con una serie de recursos que le ayudan a hacer mejor su trabajo, a lograr sus objetivos, por ejemplo, el apoyo social, la autonomía, el recibir feedback, todo esto serían recursos laborales que mejoran la motivación, pero también tiene demandas, ¿no? Es decir, cosas que le dificultan ese logro de los objetivos, que le aumentan la tensión, pueden ser, por ejemplo, unas demandas cognitivas, emocionales, físicas elevadas. Entonces, estas cosas juntas generarían pues más motivación o menos, más tensión o menos, y llevarían a un rendimiento laboral. Está claro que esta literatura ayuda a entender la desconexión digital, y de hecho ya hay algunos estudios, algunos resultados empíricos que dicen que efectivamente resulta más difícil desconectar cuando las demandas, la carga de trabajo es muy alta, iríamos por el lado de las demandas, la carga de trabajo es muy alta, y cuando también las demandas cognitivas son elevadas, ¿vale? Ya podemos formular hipótesis también de que si hay un buen apoyo social, por ejemplo, si hay una cultura laboral, entendida como recurso, que apoye la desconexión, sería un recurso que facilitaría luego la desconexión, ¿vale? Entonces, es ciertamente un modelo muy útil para entender la desconexión, pero existen otros conceptos importantes vinculados que creo que es importante tener en cuenta. La primera sería la teoría de la desvinculación psicológica del trabajo, que es el psychological detachment, que sería, bueno, desconectar ya sabemos que es dejar de rumiar, dejar de darle vueltas, ¿no?, al trabajo, y esa sensación de estar lejos de la situación laboral. Obviamente, la desvinculación psicológica del trabajo sería la desconexión sin el digital, ¿vale? Sería la parte psicológica de este fenómeno, que puede ser favorecida por los recursos y demandas que he mencionado antes. Pero luego hay otra teoría muy interesante que va al individuo y no al contexto laboral, que es la teoría de los límites, la Boundary Theory, que lo que dice es que los individuos creamos y mantenemos límites entre nosotros, entre nuestra vida personal y el trabajo. Y estos límites pueden ser psicológicos, físicos o conductuales, ¿no? Por ejemplo, si yo teletrabajo y cierro la puerta de mi despacho después de teletrabajar, una vez he cerrado la puerta, es un límite físico que me separa del trabajo, por ejemplo, ¿vale? Pero también hay individuos que no necesitan o no quieren estos límites, ¿vale? Existen diferencias entre individuos. Hay individuos más integradores, que les gusta mezclar trabajo y vida personal, y hay individuos más separadores, ¿de acuerdo? Ya tenemos resultados que dicen
que los individuos más separadores les resulta más fácil la desconexión digital, obviamente, ¿vale? Pero lo que habría que ver es si a los individuos integradores esa falta de desconexión les genera o no les genera estrés. A lo mejor lo llevan con mucha paz, ¿vale? Porque son diferentes, porque no les importa pasar de una cosa a la otra. Empezamos a tener indicios que no les genera tanta paz, y mira que yo soy integradora, pero es cierto, y además cuesta más el cerrar la jornada para las personas integradoras. ¿Vale? Pasando al tema de los antecedentes, es decir, ¿qué es lo que causa facilidad o dificultad de desconectar? Hay antecedentes de tipo individual, que dependen, por ejemplo, individual, un individuo clave en este tema es el manager, el jefe, el mando, la supervisora, como queramos llamarle, y ya sabemos, hay alguno de los artículos que dice que el estilo de liderazgo que podríamos llamar intrusivo dificulta la desconexión, por tanto, cuando hablamos de que la capacitación de los managers es importante, pues habríamos de intentar eliminar estos estilos de liderazgo intrusivos. Pero luego también hay características sociodemográficas, por ejemplo, evidentemente, apuntando a lo que comentaba Estela hace un rato, las mujeres tienen más dificultad para desconectar y ya empezamos a tener datos. Ser estadounidense también te genera más dificultades, o vivir en Estados Unidos te genera más dificultades para desconectar que en otros países, por la cultura, en este caso, nacional de trabajo. Y luego, lo que os decía de las preferencias por la segmentación y la integración, Una preferencia por la segmentación facilita la desconexión. Otro grupo de antecedentes, los más relacionados con el contexto laboral. Todo lo que se relaciona con intensificación del trabajo es una causa para dificultad de desconectar. Estamos en una pandemia de intensificación del trabajo y por tanto, esta telepresión que os decía, las largas jornadas, la sobrecarga, etcétera, sabemos que generan dificultades para desconectar, y el teletrabajo en sí es un factor, es un antecedente que dificulta la desconexión también. El segundo grupo de antecedentes serían los culturales y tecnológicos, ¿vale? Es decir, la cultura, que ya hemos comentado aquí también, la cultura organizativa es fundamental para que las cosas pasen en el trabajo. Entonces, ¿qué entenderíamos aquí como factores culturales que pueden afectar a la desconexión? Pues esas expectativas o normas de disponibilidad. Si en una organización hay una expectativa de que la gente esté disponible, eso es estrictamente cultural, dificultará la desconexión. Lo que se llama la cultura del trabajador ideal, que no sé si lo conocéis, viene a ser la idea de que el trabajador, y además es el trabajador ideal es aquel que está siempre disponible, que le echa todas las horas que haga falta y más, etcétera, etcétera. En las organizaciones en que existe esta cultura del trabajador ideal es extremadamente difícil desconectar. Por el otro lado, podríamos encontrar visiones positivas, ¿no? Cuando existe un clima psicológico a favor este es negativo también, a favor del tiempo de presencia, desconectar es súper difícil, porque si yo no estoy presente, pero presente físicamente, pues se pide mi presencia virtual a través de la no desconexión. Y luego, lo último, si en el grupo en el que estoy están a favor de la segmentación, cuando dejas de trabajar y punto, eso facilita mi desconexión, lógicamente. Pero todo esto está bien que ya tengamos resultados empíricos que empiecen a apuntar hacia ahí. Y luego, finalmente, aspectos tecnológicos, que obviamente cuando tenemos una sobrecarga tecnológica o una invasión tecnológica dificulta la desconexión. Y luego también hay un estudio que dice que si el aparato te lo ha dado el empleador, es más difícil desconectar, ¿vale? Entonces, bueno, pues no digo que no tengan que darlo, porque al final los medios, exacto, los medios los tienen, pero se ve que genera una obligación aparejada de tener que utilizarlo, ¿no? A cualquier hora. Probablemente si la gente utiliza su medio, dice, oye, el móvil es mío y lo uso como me da la gana, ¿no? Te da más libertad mental para no utilizarlo, ¿no? Y el penúltimo aspecto del análisis de contenidos son las consecuencias y bueno, no os voy a descubrir nada. Sabemos que hay efectos sobre el bienestar físico en términos de problemas de sueño, de agotamiento. Hay impactos psicosociales como el estrés tecnológico, como el aumento del conflicto entre trabajo y familia. Y luego también, al revés, ¿no? Cuando se favorece la desconexión, este es un resultado en positivo, cuando se favorece la desconexión, aumenta la implicación en el trabajo en términos de dedicación o de vigor de la persona trabajadora, ¿no? Con lo cual, pues está claro que tenemos literatura más que suficiente, incluso solamente artículos, para motivarnos
tanto a las personas trabajadoras como a sus representantes, como a las personas empresarias, para defender el derecho a la desconexión. Y finalmente entramos en las estrategias, y esto ha sido un poco decepcionante, porque no hay mucha literatura específica, sobre todo empírica, sobre estrategias de desconexión. Las que he encontrado con más base, realmente estudios empíricos, hablan de detox digital. El problema es que son individuales, ¿vale? Las estrategias de desconexión centradas en lo que hace un individuo, es decir, yo elimino o reduzco voluntariamente el uso de tecnologías digitales, todo depende de mí. Pero si a mí me están presionando con unas expectativas desde la organización de que tengo que contestar, al final voy a acabar cediendo, ¿no? Porque voy a sentir que mi puesto está en peligro, ¿no? ¿Y qué pasa con las propuestas organizativas? Pues de estos 20 artículos, de hecho, solamente destaca este que os menciono de Agol y Holz, pero en realidad Agol y Holz no hablan de desconexión digital, hablan de desvinculación psicológica. Por ahí entran algunas cuestiones tecnológicas, pero no son estrategias específicas para la desconexión digital, que probablemente sirven también. Por ejemplo, que el entorno social sea positivo, que se permita una gestión de límites, ¿no? Una segmentación adecuada, que se permita el ocio en las pausas laborales, etcétera. ¿Ayudará a la desconexión digital? Sí, pero fijaros que no son medidas orientadas al entorno tecnológico y a las comunicaciones mediadas por la tecnología, ¿vale? Y eso es una lástima, pero quiere decir pues que tenemos trabajo que hacer, ¿no? Así que, como conclusiones y futuras direcciones, primero, es una literatura multidisciplinar, así que lo primero que tenemos que hacer es conectar estas distintas literaturas y ponernos de acuerdo en los nombres y en los términos, y en qué es qué y cómo lo llamamos, y las distintas facetas en que dividimos este fenómeno, que a lo mejor desconexión digital es como le hemos llamado en España y algún país europeo, a lo mejor hay otro término más genérico a nivel internacional y lo tenemos que encontrar. Pero yo os digo que desconexión digital sale muy poco, es un término que no da resultados. Entonces, faltaría un poco vincular esos clústeres de literatura que os he enseñado en los gráficos, ¿vale? Los que hablan más de la psicosociología y los que hablan de la tecnología por otro lado. Y luego faltan estudios sobre estrategias específicas de desconexión digital, sobre todo a nivel organizativo y de equipo, ¿vale? Las estrategias individuales están muy bien, pero siempre serán limitadas. Y luego he visto también, que no lo he mencionado en los resultados, que los estudios son en economías occidentales. En economías no occidentales pues hace falta, ¿vale? Porque muchos de los conceptos que nosotros damos por descontado en otros países pueden no tener sentido, ¿de acuerdo? Cosas relacionadas con las culturas organizativas, con las expectativas, pueden ser radicalmente distintas en Europa que en el Oriente Próximo que en China. Entonces, ahí pues es un trabajo pues muy interesante también para realizar. Y bueno, abierta a cualquier pregunta que podáis tener, y si no se os ocurre ahora, pues aquí tenéis cómo conectarme para preguntármelo en otro momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Excelente, es un placer y un orgullo pues contar con una voz autorizada en el ámbito del teletrabajo, es experta a nivel nacional e internacional, y desde luego el papel que le otorgué lo ha cumplido con creces desde el punto de vista no jurídico, ¿no? Desde el punto de vista de recursos humanos. Yo tengo varias cuestiones que hacerte, Eva, porque efectivamente el ámbito de la desconexión digital es un ámbito que tiene muchas vertientes, muchas aristas, y después de tu estudio científico, de doctrina científica, que te has sumergido con tu compañera, me gustaría que me explicaras cuál crees que es la vertiente que influye más en la desconexión digital, ¿no? Porque hablamos de tiempos, de descanso, de productividad, de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de protección de datos, hablamos de detox, es decir, todas estas ramificaciones que tienen, que son muchísimas. ¿Cuál crees que se debería dar más hincapié, ¿no? por tener un impacto
y como siempre digo yo, a favor de la persona más débil, que es la persona trabajadora, ¿no? Eso por una cuestión. En cuanto a la concepción, que es multidisciplinar, en Europa se reconoce como the right to disconnect, eso está extraído de la resolución de la Comunidad Europea. Sí que es cierto que debería darse un nombre único. Esto que hablábamos de la desvinculación psicológica, ¿vale? Es interesante porque en Latinoamérica, no recuerdo ahora el país, me escribió una alumna a través de las redes sociales, me dijo que aquí está regulado no desde una vertiente digital, sino es una desconexión del trabajo. Es decir, me decía un ejemplo que iba una trabajadora por el mercado el día viernes o el sábado, veía al empresario y le decía, no me moleste, estoy desconectada del trabajo, o sea, no solo del teléfono, sino que no me interrumpas o no me avasalles, porque no solo es a través de la desconexión a través de medios digitales, también puede haber una impertinencia o unas injerencias empresariales por otros medios, ¿no? Y creo que es una cuestión que también habla de este estado de flow que se intenta conseguir, ¿no? Que el trabajador sea libre y que trabaje sin ningún tipo de presión, ¿no? Es una cuestión que me gusta mucho enfocar, y también el tema de saber compartimentar los espacios, ¿no? Saber diferenciar lo que es tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Esto es fundamental. Muchas empresas no lo conocen, lo desconocen, muchos trabajadores también, porque tienen un método de trabajo quizá un poco workaholic, ¿no? Que esto también depende mucho de la subjetividad, de la forma de trabajar, y creo que, como ha señalado, el estado de la persona que sabe compartimentar, yo creo que al final acaba siendo más saludable. Hay personas que no tienen ningún tipo de problema, pero yo creo que a la larga se puede cronificar, ¿no? En un momento dado puedes trabajar estando en casa con tus hijos, pero si continúas con esta mecánica, quizá el trabajo pueda desbordarte, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo psicosocial, también me gustaría que me indicaras las condiciones de trabajo. Desde el ámbito de la prevención de riesgos, la definición condición de trabajo son aquellas características de la organización, características del modo de asignar tareas, la adaptabilidad de la persona al trabajo, ¿no? Es decir, dentro de las condiciones de trabajo, después de tu estudio y de tu experiencia, me gustaría que me dijeras qué factores son los que influyen más en la falta de desconexión, si son aspectos psicosociales exclusivamente, ¿vale? Porque yo creo que quedarnos en el aspecto psicosocial estamos engañándonos, porque también aspectos ergonómicos también afectan, desde mi punto de vista, en forma de trastornos musculoesqueléticos, etcétera. Pero me gustaría que me dijeras de las condiciones de trabajo, cuál debería ser la empresa, cuál debería organizar mejor la tarea, escoger a los trabajadores idóneos para conseguir que esta persona no se le intensifique la carga de trabajo. Yo creo que al final la desconexión digital viene por un reparto mal de las tareas. Esto desde mi punto de vista, no por la falta de sensibilización, que también, pero yo creo que si la empresa no otorga las tareas como merece y miden estas condiciones de trabajo, pues si hay un desequilibrio, hay un carente riesgo psicosocial que se le otorga al trabajador, ¿no? Por tanto, Eva, estas son un poco las cuestiones que me gustaría que me dijeras, y también a efectos de la definición, si me permitís, si entramos en la RAE, hay un diccionario jurídico que señala que la desconexión es el derecho de los trabajadores y empleados públicos. Estela decía, no, es que hay una concepción de que la desconexión solo afecta al teletrabajador. No, esto no es así. El trabajador también, que trabaja en oficinas físicas, también tiene este derecho. Empleados públicos, como puede ser un profesor de universidad pública, a que su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar, no se vean negativamente afectados por el uso de dispositivos digitales que pueda efectuar el empleador. Esto, por una parte, definición extraída del artículo 88 de la Ley Orgánica. Si vamos a la Ley de Trabajo a Distancia, señala: derecho de las personas trabajadoras a distancia a que el empresario limite el uso de las TIC, ¿vale?, durante los periodos de descanso, a que se respete la duración máxima de la jornada y a que observe cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la ley y el convenio, ¿vale? Es decir, si vamos a una ley dentro del mismo ordenamiento jurídico, o sea, estamos viendo problemas de unificar definiciones en artículos doctrinales y también en el ordenamiento jurídico interno. Entonces, aquí, claro, hay un problema de concepción de fondo, ¿no?, donde se debe establecer estas cuestiones, un poco para que los alumnos que quieran trabajar o investigar en
sus trabajos finales de grado, que aquí hay muchos, o tesis, pues bueno, son cuestiones que se podrían abordar desde el punto de vista de estas cuestiones. Por tanto, Eva, estas son un poco las cuestiones que consideras de condición de trabajo, las que deben ser idóneas, y también estas cuestiones de la desconexión del trabajo en Latinoamérica y qué opinas de todos estos aspectos. Muchas gracias. Me voy a permitir, ya que he sido buena y he sido súper breve en mi exposición, si hay alguna pregunta en el público, la recojo también. Sí. Mira, Jacob. Sí, espera, que te van a dar para que se te escuche por YouTube, ¿vale? Para que te den el micro. Sí, pues bueno, gracias Eva por la presentación y enhorabuena por este excelente trabajo, que yo creo que después a los que somos investigadores nos quitáis muchísimo trabajo, ¿no? Porque aquí ya tú marcas aquí las líneas que quedan por explorar. Y bueno, yo si no he entendido mal, entonces hay muy poco estudiado sobre la relación entre prácticas de recursos humanos, cultura, estas cuestiones más estratégicas, con la desconexión digital. Sobre eso, ¿no, Eva? Hay muy poca literatura científica y sobre todo empírica. No sé si esto me lo podrías aclarar. Y luego la otra cuestión es la del liderazgo. ¿Habéis descubierto ahí que el liderazgo influye sobre después la capacidad o tiene una influencia sobre el nivel de desconexión que existe después en las empresas? Y yo no sé si habéis ahí descubierto qué tipos de líderes son los que ayudan o qué rasgos o qué perfil de personalidad tienen este tipo de líderes que son, bueno, pues ayudan, ¿no?, a esto de la desconexión. Gracias y bueno, y enhorabuena el trabajo. ¿Sí? Sí, hay más dudas. Estela y Bartolomé. Ya las agruparé. Sí, contestas a... Eva, muchísimas gracias por tu ponencia, interesantísima, he aprendido un montón y sí que me gustaría saber, seguro que no te quedas aquí, y después de esta investigación, si te planteas o cuál es la siguiente fase y qué investigarías después teniendo en cuenta esto, y también si os habéis planteado o pensáis que sería interesante, por ejemplo, hacer una comparativa de la literatura internacional no jurídica sobre desconexión digital versus de la literatura que hay aquí en España, un poco para ver las diferencias. Muchas gracias. Me uno también a la felicitación por la presentación, me ha gustado mucho también. Bueno, yo, hablando en la práctica en una empresa tecnológica en la que la mayoría de los recursos humanos son ingenieros, aeronáuticos y además están muy repartidos por todo el mundo, tuvieron la necesidad de poner un coach para un poco unificar los recursos humanos y potenciarlos entre ellos. Y entonces una de las cuestiones que bueno, me estaba explicando era la necesidad no de desconexión, sino de conexión. Es decir, no solo de formar equipo, sino además también de salud y de competitividad. Sería un poco el contrapunto a lo que estamos hablando y también, digamos, definir esos límites. Entonces me decía que era importante que en estas empresas donde los equipos humanos podían estar muy repartidos y no tenían una sede de empleo efectiva, de presencial y tal, conectarse y además incluso conectarse entre 2 y 3 horas para fomentar el equipo humano, su propia conexión, lo que sería una relación normal. Y entonces, dentro de esta literatura que se ha repasado, si se han encontrado artículos de este tipo o cómo se puede apreciar después de todo este estudio por usted. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Qué buenas preguntas. A ver. Ay, todavía hay, perdón, Manel, que no te había visto. Hola, ¿qué tal? Bueno, también felicitarte, muy interesante todo lo que hemos estado escuchando. Me ha llamado mucho la atención cuando has hablado de integradores.
no sé si por alguna cuestión que me ha sonado a mí dentro. ¿Tenéis información sobre cómo perciben el trabajo, qué impacto está teniendo en su salud emocional sobre este tipo de individuos integradores que pueden trabajar perfectamente un domingo, un sábado? Ahí me interesaría saber un poco qué dice la literatura y si habéis investigado. Vale, genial. Espérate, vamos a ver. Sí, además hay gente aquí. Estupendo. Vale, fenomenal. Así agrupo un poquito alguna pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, que seré breve. ¿Qué es lo más importante en la desconexión digital? El estudio, tal y como está hecho, no jerarquiza, ¿vale? Y no está hecho con este fin. Hay otras metodologías para dar más peso a unas cosas que a otras. Como os he dicho, los estudios básicamente explican, por ejemplo, en esto sería antecedentes, ¿no? ¿Qué antecedentes me ayudarán a que haya mejor desconexión digital? Pues tenemos los individuales, tenemos los tecnológicos, tenemos los organizativos, laborales, culturales. Desde luego, la sobrecarga y la cultura se combinan en una tormenta perfecta para dificultar la desconexión, ¿vale? Sería aquello que deberíamos trabajar con más intensidad y con más atención. ¿Qué pasa? Que no tenemos, y respondiendo a Jacob, lo que no tenemos no es la relación entre cultura y desconexión, que sabemos que esas vertientes negativas de la cultura que he mencionado dificultan la desconexión, y eso lo sabemos. Lo que no tenemos son estudios de intervención sobre la cultura, sobre el liderazgo, que veamos que realmente, o sea, qué podemos hacer y si funciona o no funciona. O sea, la medicina, ya tenemos el diagnóstico, pero no tenemos estudios de intervención porque son difíciles y porque esto es nuevo, ¿vale? Pero lo que nos faltarían son estudios de intervención de qué puede funcionar mejor a nivel organizativo, más allá de pedirle al individuo que cierre el móvil, qué funciona y qué no funciona y cómo podemos hacer evolucionar una cultura y unos estilos de liderazgo hacia la facilitación de la desconexión. Iba un poquito por ahí. Entonces, esto se vincularía un poco con los aspectos de las condiciones de trabajo, claramente. Entonces, el tema de la integración y la segregación es yo integro si soy capaz de poner paredes, ¿no?, de algún tipo entre el trabajo y el resto de mi vida. Y segmento si puedo poner las paredes y integro si no pongo paredes y puedo pasar de una cosa a la otra sin mucho problema. Los perfiles, en general la población tiende a ser más segmentadora que integradora, digamos en porcentaje, ¿vale? Y no son perfiles estables, depende de la época de tu ciclo de vida, depende de incluso el tipo de trabajo que te toca hacer. Por ejemplo, en el ciclo anual de diferentes trabajos hay épocas que necesitas más una cosa y otras que te puede venir mejor otra. Puede ser variable, por tanto no son perfiles estáticos, aunque sí que hay unas tendencias. Y por separado estos segmentos se llevan bien con lo que el cuerpo les pide, ¿vale? Pero tienen sus peligros, sobre todo el perfil integrador tiene muchos peligros. El workaholismo es uno, claramente, y todo, sin llegar a estos extremos, pero las dificultades de conciliación y un estrés, por lo menos un estrés subyacente más o menos alto, pues sí que está ahí y que tiene, ese peligro está. Pero depende mucho de cómo la persona llegue a realizar esas integraciones y, por ejemplo, si son cíclicas, si yo soy una integradora cíclica, que en épocas que tengo cierto tipo de trabajo mezclo más, pero luego tengo temporadas largas de buena desconexión, probablemente lo lleve mejor, ¿vale? Entonces es un tema complicado. Hablando de la falta, ¿no?, la necesidad de conexión, yo creo que es otra forma de entender el término conectar y desconectar y es muy distinto. Es un tema del que se está hablando mucho en las organizaciones con una intensidad de teletrabajo alta y es absolutamente necesario y totalmente compatible con el derecho a la desconexión, obviamente. Podemos intentar conectar a nivel humano, social, con nuestra organización, respetando una clara separación entre vida personal y laboral, pues cuando ya he cumplido con mi jornada. Y las empresas, hay muchas empresas que son 100% remotas que trabajan muy bien este tema de la desconexión, ¿vale? Fíjate, primero en presencialidad, hacen jornadas o semanas o vamos a encontrarnos todos y pagan el viaje de todo el mundo para que vayan 3 o 4 días a hacer cosas que son sociales y de reflexión colectiva. Y luego hacen pequeños
acciones online para generar esa conexión social, pero que no es en absoluto contradictoria con el concepto de desconexión digital. Son dos aspectos, de hecho, de una vida laboral sana: conectar socialmente y luego desconectar fuera del trabajo. ¿Y qué investigaría? Pues, Estela, las intervenciones. Claramente creo que es muy difícil y hay que ver cómo se plantean estas investigaciones, pero hay que buscar organizaciones que tengan ganas de hacer intervenciones y ver qué funciona y qué no funciona. Incluso hacer experimentos, ¿no? Y hacer la intervención para un grupo de los trabajadores y no hacerla para otro grupo de los trabajadores, porque si no, no podremos llegar a conclusiones claras. ¿Para qué, sabes? Hay que poder comparar a alguien a quien sí le das la píldora y a quien no se la das para llegar a conclusiones. Y luego el tema internacional, la verdad es que sería muy, muy interesante. En este caso, quizás no sería lo más adecuado comparar porque lo que tendríamos sería la nacionalidad de los autores, que no necesariamente quiere decir que su universidad esté en un país o en otro, pero no quiere decir que la muestra o que el trabajo empírico funcione así. Pero creo que hay una gran necesidad de hacer una comparación multicultural, entre distintos países, porque las culturas del trabajo son muy distintas, las regulaciones son muy distintas y probablemente las prácticas laborales asociadas también sean muy distintas. Así que me tomo nota también para hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias.